Todos hemos sido testigos las últimas semanas de los catastróficos eventos que están sucediendo en nuestro país. La violencia ha estado subiendo a niveles increíblemente altos los últimos años, y muestra de ello es el descuartizamiento de 2 personas que hemos visto hace como 2 o 3 semanas atrás. Hasta donde un grupo de personas se regocija cercenando a 2 seres humanos. La corrupción está a niveles increíblemente altos. Cada día ya estamos quizás hasta hastiados de estar escuchando cuánto político está envuelto en cuánta cochinada de sobornos que hemos tenido con este asunto de Odebrecht. Estamos hastiados en realidad. Estamos cansados. Y esta semana, a inicios de esta semana, escuchamos cómo el poder legislativo y el poder ejecutivo se enfrentaron entre sí, desautorizándose uno al otro, en lo que ha terminado por un lado el Congreso cerrado y los congresistas que ya no aceptan la autoridad del señor presidente. Yo no estoy aquí para discutir si eso fue correcto o incorrecto. Yo estoy aquí para decirles, hermanos, que esto es una desgracia para nuestra nación. Esto es una desgracia para nuestra nación. Y quizás no es la peor desgracia que ha pasado este país, pero sí déjame decirte algo, sin duda alguna estamos caminando hacia la peor desgracia que hayamos podido vivir como nación. Para los que vivieron la época de los 90, que sé que fue en etapas muy difíciles para este país, déjame decirte que eso está pintando a peor. Está pintando a peor. Es una catástrofe nacional, hermano, lo que estamos viviendo. La sociedad está viviendo en una decadencia absoluta, porque esto que hemos mencionado obviamente son los casos más graves que vemos, pero vemos cómo en el corazón de toda la sociedad continuamente se está manifestando solo el mal. En nuestra juventud, que ya no hay respeto por nada ni por nadie. En los hombres y mujeres que en sus trabajos van haciendo cosas incorrectas para poder lucrar. No les interesa a final de cuentas dañar el ambiente, dañar a otras personas. No interesa nada, lo único que interesa es el dinero. Es una catástrofe nacional, una crisis lo que estamos viviendo. Y como le digo, el asunto solo pinta para peor. ¿Qué debe hacer la iglesia ante un escenario como el que estamos viviendo? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia frente a este escenario? Sabe, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, está un texto muy interesante. El pueblo de Israel ha estado ya en la tierra prometida durante alrededor de 370 años. Y han construido el templo. ¿Se acuerda cómo era ese templo? Majestuoso, hermoso, grandísimo. Era la representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en este pasaje que vamos a leer hoy, el pueblo está dedicando a Dios. Salomón, el rey de Israel, está dedicando a Dios este templo. Y curiosamente, o mejor dicho, en la providencia de Dios, esta dedicación del templo se hizo pocos días después del Yom Kippur, del día de la expiación, que era una celebración anual que tenían los israelitas, en el cual pedían perdón por los pecados de toda la nación. Es el día en que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer sacrificios en nombre de todo el pueblo.
esta oración que tenemos acá se habrá levantado como una semana después del día de la expiación. Y justo el día de la expiación cae este próximo martes en el calendario judío. O sea, no estamos a mucho de celebrar un aniversario más desde la cual Salomón levantó esta oración. Y Salomón está confiando en el Señor cuando hace esta larga oración que va desde el versículo 22 hasta el 53. Y él está rogando y está planteando una serie de escenarios que él ve posibles y ruega que Dios se acuerde de ellos cuando ellos oren viendo hacia el templo. Y no porque fuera una fórmula mágica, sino porque eso demuestra que su pueblo se está volviendo a Él. Y en los versículos 46 al 53 encontramos el último de los escenarios que plantea Salomón. Él ha estado diciendo, Señor, en los versículos anteriores, Señor, si algún día llegan plagas a nuestra tierra por causa de nuestro pecado, nosotros oraremos a ti y tú en tu templo nos escucharás y sanarás nuestra tierra. Señor, el día que por nuestros pecados perdamos las batallas y oremos a ti viendo hacia tu templo, tú nos escucharás y entonces nos rescatarás. Así ha estado pidiendo Salomón. Ahora en el versículo 46 comienza diciendo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú le diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo, tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio de horno de fuego. Lo primero que se plantea Salomón en esta oración es que el pueblo va a ser entregado al juicio de Dios. ¿Por qué causa el pueblo cae bajo el juicio de Dios? ¿Por qué causa? Por el pecado. Es por el pecado. Aquí estamos viendo, si imaginamos la historia de Israel como una pita, y el inicio de la historia es el pacto mosaico que estamos estudiando habitualmente, que es cuando Dios atrae a su pueblo para sí. Acá estamos viendo el final de la pita, el extremo opuesto, que es cuando Dios le da la espalda a su pueblo. Salomón sabía, inspirado por el Espíritu Santo, que esto sucedería. El pueblo de Israel había pecado ya por cientos de años. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, donde ellos tenían que ser su pueblo, gente santa. ¿Se acuerda cuando lo estudiamos?
Ustedes serán mi pueblo, gente santa. Pero el pueblo de Israel no quiso vivir de esta manera. Dios es largo en su paciencia. Él no trajo el juicio de la noche a la mañana. A estas alturas, que cuando está hablando Salomón, ya han pasado alrededor de 370 años de paciencia. Pero el pueblo sigue pecando. El pueblo sigue haciendo lo malo. Y Salomón lo anuncia en el versículo 46, cuando comienza diciendo: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Ahora, nosotros somos muy dados a tener esta misma filosofía. Pecamos y decimos: bueno, pero a final de cuentas todo el mundo peca. A final de cuentas todo el mundo lo hace. A final de cuentas nadie es perfecto. Como si eso fuera una justificación para nuestro pecado. Recuerda que el pecado no solamente es que es parte de nuestra naturaleza, es cierto, es parte de la naturaleza caída, no de la creación original, pero es parte de la naturaleza caída. Pero también el pecado es la decisión que nosotros tomamos. El pecado no es algo simplemente que hacemos sin remedio alguno. El pecado es algo que deseamos hacer. La semana pasada, hablando con una persona, evangelizándola, esta persona decía: bueno, sí, yo cometo pecado, pero los hago sin querer. Y por más que estaba tratando de persuadirle, esta persona insistía que todos sus pecados eran sin querer. La pregunta es, hermano, ¿será cierto que nuestros pecados son sin querer? Es cierto que todos los seres humanos pecan. Es cierto que a estas alturas que está hablando Salomón acá, todas las naciones de la tierra estaban viviendo en pecado. Pero lo que es más grosero en este caso es que mientras que todas las naciones pecaban, desconociendo la palabra de Dios, porque Dios no les había dado la palabra de Él a los gentiles, ¿a quién sí se la había dado? A los judíos. Ellos estaban pecando, no en ignorancia, ellos estaban pecando teniendo la misma palabra de Dios en ellos. Esto remarca la culpabilidad que tenían estas personas. ¿Y tú crees que como iglesia somos diferentes? ¿Y tú crees que nuestra situación es diferente? ¿Quién tiene la palabra de Dios en este mundo? ¿No somos nosotros la iglesia? Hermano, hasta cierto punto es comprensible que el mundo peque. Es su naturaleza y ellos ignoran a Dios. La pregunta es: ¿y por qué hay pecado en la iglesia? ¿Por qué hay pecado en ti, amado hermano? ¿Por qué permites que el corazón se llene de pecado en tu interior? ¿No tienes la palabra de Dios en ti? Creo que nos estamos volviendo muy duros de corazón. Creo que nos estamos volviendo muy duros. En el pasado, muchas sociedades experimentaron lo que la palabra de Dios podía hacer en la sociedad, no solamente a nivel personal, no solamente a nivel familiar, sino toda una ciudad convertida por la palabra de Dios. Cómo las personas podían cambiar su vida. Pero valgan verdades, poca diferencia hay entre ver una persona de una iglesia y ver una persona que no asiste a una iglesia. Poca diferencia hay. ¿Y sabe por qué, hermano?
porque despreciamos la gracia de Dios, porque la tenemos en poco. Pero Dios tiene que traer su juicio. Moisés ya lo había dicho desde el inicio, 440 años antes, en Deuteronomio 31:29. El Señor les había dicho, Moisés había dicho esto: porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Dios ya les había advertido. Ahora, hermano, también tengo que hacer otra excepción acá. Ese pueblo de Israel violó el pacto, pero con un corazón de piedra, nos dice. Este pueblo de Israel se rebeló contra la palabra de Dios porque su corazón seguía siendo de piedra. Porque el antiguo pacto no estaba diseñado por Dios para hacer lo que sí iba a ser el nuevo pacto. ¿Sabe lo que nos dicen las promesas de Ezequiel? Que la iglesia recibe un nuevo corazón, y os daré un corazón nuevo. Un corazón no de piedra, sino de ¿qué? De carne. El Señor prometió que no iba a escribir la ley en tablas de piedra, si no sabe dónde la escribió. En el corazón de la iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros somos todavía más culpables aún que este pueblo de Israel. Ellos no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Ellos no lo tenían. Amado hermano, ¿y sabe lo que tiene que venir? El juicio. Dios es largo en su paciencia, pero su juicio llegará. Llegó la peor de las calamidades que podía pensar el pueblo de Israel. Ni siquiera Salomón se lo imaginó. Él todavía pensó que el pueblo iba a ser sacado de la tierra prometida, llevado lejos, pero ellos todavía iban a poder volver a ver al templo y orar, viéndolo así como quien dice, allá a lo lejos. Pero la destrucción que trajo Dios a la ciudad por parte de los babilonios 3 siglos después, fue una destrucción absoluta y completa. Toda Israel, todo Jerusalén cayó. ¿Y sabe lo que hicieron con el templo? Lo destruyeron completamente. Este templo que aquí lo están estrenando, este templo, a causa de la ira de Dios sobre estas personas, este templo fue destruido. Y esto, hermano, no solamente es perder un edificio, como si tú perdieras tu casa. Esto no es simplemente perder el oro y las joyas y todas las obras de arte que contenía el templo. Esto era perder la misma presencia de Dios. Para el israelita, ver el templo era ver a Dios, por decirlo así. Ellos sabían que Dios habitaba entre ellos porque tenían el templo. Pero una vez que el templo fue destruido, es como si Dios les hubiera dado la espalda. Es la peor de las catástrofes. Similar estamos viviendo hoy. Estamos caminando hacia la peor de las catástrofes en nuestra nación, hermano. Estamos caminando hacia un momento muy duro, muy difícil.
Y esto no se va a resolver simplemente que nosotros esperemos en el gobierno, a ver que el gobierno haga algo, a ver que mejore la seguridad, a ver que si de repente de una generación espontánea sale una serie de buenos políticos que no sean corruptos. No, hermano. Alguien publicó hace un tiempo y dijo que tú sabes que Dios está juzgando una nación cuando ves en ellos malos líderes religiosos y civiles. El juicio de Dios hacia una nación lo puedes discernir cuando ves que esa nación tiene malos líderes. Tenemos malos líderes. Tenemos malos líderes. Dios todavía no nos da la espalda. Todavía no estamos al nivel de Israel. Y no sé tú, yo no quiero estar a ese nivel. Yo no quiero llegar hasta este punto. Pero si la Biblia nos muestra que Dios entregó a su pueblo a su juicio, también nos va a enseñar que Dios va a recoger a su pueblo en su misericordia. Y allí es donde me quiero concentrar en esta mañana. Mira lo que dice el versículo 47. Ponte la escena, quiero que te la imagines. El pueblo de Israel ha sido arrancado de su tierra. Han sido arrancados de su ciudad. La ciudad ha sido arrasada y ellos han sido llevados miles de kilómetros hasta Babilonia. Pero nos dice en el versículo 47, y si ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti, en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma a la tierra en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de fuego. De pronto, hermano, tenemos aquí una luz de esperanza. De pronto tenemos acá una luz de esperanza. Tenemos a un pueblo que, aunque cayó bajo el juicio de Dios, aún estando en tierra ajena, en tierra extraña, ¿qué es lo que hacen ellos? Vuelven en sí. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Es la misma expresión. Volviendo en sí, es como darte cuenta de lo que ha sucedido. Es como una persona que estaba loca y de repente recobra la cordura. Te das cuenta que lo que has estado viviendo es una manera incorrecta. Volver en sí y convertirse. Nos habla de que el pueblo comienza a reconocer no el mal de los demás, no el mal
de la sociedad en sí. Es que, Señor, esto nos pasó porque vivimos en medio de pueblos paganos. Señor, es que esto nos está pasando porque seguramente alguien nos hizo brujería. Señor, esto nos está pasando porque Satanás metió su cola. No. ¿Qué es lo que reconoce el pueblo? Su propio pecado. El suyo. Déjame decirte que de esta no vamos a salir a menos de que la iglesia reconozca. No el pecado de tal político, ya ves, es por este, es por el otro, es por aquí, es por acá, es porque tenemos a los fujimoristas, es porque tenemos al gobierno en la oposición, es porque tenemos a venezolanos en el país, es porque tenemos... No, el problema está dentro de nosotros. Es allí donde radica el mal. Es allí donde radica. Hermano, ojalá Dios nos saque de la locura en que estamos viviendo, siendo tan tibios en nuestro cristianismo, pensando que cristianismo es simplemente acercarse un domingo a la iglesia, como que le echamos unas cuantas migajas a nuestro Dios, sin importarnos el resto de la semana, siempre teniendo cosas más importantes que hacer. Nunca nos importa consagrar nuestra vida a Dios. Si tenemos que elegir entre pecar por conveniencia o tener que sufrir a causa de la verdad, no nos importa seguir el pecado. No nos importa. Hermano, ojalá Dios nos despierte de esta locura. ¿Tú crees que el cristianismo es simplemente tener una Biblia bajo tu brazo y llamarse cristiano? Hermano, Dios no te está pidiendo ni siquiera el 70% de tu alma, ni siquiera el 99%. Dios exige de nosotros todo nuestro ser. Todo nuestro ser. El pueblo dice que se arrepiente. Y ese arrepentimiento, ¿cómo se va a evidenciar? Nos dice en el versículo 47, no solamente se arrepienten y se convierten, sino que oran. Oran. ¿Sabes dónde se ve un cristiano que está viviendo su vida de cara a Dios? En una vida de oración. Pastor, pero es que no se imagina cuántas cosas tengo que hacer durante el día. Se llama reunión de oración, 5 personas. Pero tú siempre estás ocupado. Tú siempre estás ocupado. Nunca tienes tiempo para esas cosas. Y obviamente el Señor va a entender lo que tu situación, tus circunstancias y lo que estás viviendo. ¿No sería más sincero decirle a Dios, Señor, no me interesa? ¿No sería más sincero declarar nuestro pecado y decirle, Señor, yo no te puedo ocultar mi corazón, simplemente no me interesa? El pueblo que se arrepiente es un pueblo que ora. Es lamentable. Es lamentable. Y esto es la oración pública que tenemos. Dios sabe cómo estaremos en nuestra oración personal. Dios sabe cómo estaremos nosotros en la intimidad con Dios. Pero este pueblo se arrepiente. Ellos no esperan a ir a la ciudad de Jerusalén para recién convertirse. Ellos están a miles y miles de kilómetros de distancia. Están en Babilonia. Todavía Salomón, él piensa que cuando esto suceda, el templo va a estar todavía de pie y ellos van a poder decir, a ver, el templo está hacia allá, oremos en esa dirección porque Dios está hacia allá.
Lo que no sabía Salomón es que el templo iba a ser completamente destruido, porque el juicio de Dios no era una broma sobre ellos. Pero déjame decirte algo. Aún así, Dios los escuchó. Dios escuchó al pueblo. Es cierto que su juicio fue muy duro, pero Dios escuchó a su pueblo. ¿Alguna vez tú como padre has tenido que castigar duramente a tu hijo? ¿Cómo se siente el padre que castiga al hijo? Yo estoy seguro que posiblemente tú lloraste más que tu hijo, pero lo tuviste que hacer por amor a él. Y aunque tu ira y tu enojo estuvo en ti, pero también le tuviste amor y misericordia. Es lo que tenemos acá. Tenemos a una nación que es como un hijo llorando al verse en calamidad. Y no tenemos a un Dios que les dice: a mí que me hablas, yo ya te di la oportunidad. No, ese no es nuestro Dios. No es un Dios que dice: bueno, allá tú, camina ahora por tu propio camino. Tenemos un pueblo que se levanta y está orando, está lejos de Dios. Pero ellos están llorando, están quebrantados, están orando, pensando en la ciudad de Dios, están pensando en el Señor. Y nos dice el versículo 49, tú oirás en los cielos. Hermanos, esto es maravilloso. No es tú oirás en tu templo, porque a Dios no lo podía retener un templo. Cuando Salomón ofrece esta oración, él mismo comienza diciendo: los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho para ti. Y ahora Salomón está seguro que cuando el pueblo peque y levante su oración, Dios va a escuchar, no desde un templo, desde los cielos, porque Él está en todo lugar. Su oración va a ser escuchada. Su súplica va a ser escuchada y ellos van a recibir justicia. Ahora mira el versículo 50. Si comenzamos con un escenario completamente desesperanzador, el versículo 50 es la esperanza del pueblo. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos. ¿Qué va a hacer Dios con un pueblo que se arrepiente? Va a tener misericordia, va a traerles perdón. Y sabe, hermano, la última frase me parece maravillosa. Harás que tengan de ellos misericordia. ¿Sabe quiénes son ellos? El pueblo de Israel que le dio la espalda a Dios. ¿Y saben quiénes serán los que van a tener misericordia de ellos? Sus propios enemigos. ¿Y quién es el que va a hacer que los enemigos de Israel les tengan ahora misericordia? Es Dios. Esto nos muestra, hermanos, el poder que tiene nuestro Dios. Esto sucedió tal cual dice acá. Más adelante llegaría un emperador persa llamado Ciro, quien derrotaría a Nabucodonosor y le abriría las puertas a los judíos para que regresen a la casa, para que regresen a su lugar. Pero ¿quién estaba orquestando todas las cosas detrás de ellos? Hermano, Dios controlando el corazón aún de los enemigos de su pueblo. ¿Te das cuenta quién es Dios? ¿Te das cuenta
el poder que tiene nuestro Dios. Por eso, hermanos, es que es absurdo que vivamos de espaldas a Él. Es absurdo. Pero creo que el versículo 51 es el que nos da la clave. Hasta aquí alguno diría, ¿por qué Dios perdonó a su pueblo? Y alguno diría, porque el pueblo se arrepintió. No. Esa no es la verdadera razón. La verdadera razón está en el 51. ¿Por qué, Señor, los perdonaste? Porque ellos son tu pueblo. Ellos son tu heredad, la cual sacaste de Egipto, de en medio de horno de fuego. ¿Sabe por qué el Señor perdonó a su pueblo, aun cuando su pueblo se rebeló contra sí, contra Él? No porque vio las lágrimas en ellos, como a veces nosotros. No es cierto que cuando hacemos algo malo ponemos así una carita como de... ¿Has visto la película, no sé si es Shrek o El gato con botas, que le pone unos ojotes así y se pone así como en posición de depression moments, así como y eso despierta en ti compasión y misericordia? No es eso. No es que Dios vio cuánto lloraron. Es que Dios nunca dejó de ser su Dios, y ellos nunca dejaron de ser su pueblo. Y ellos son pueblo no por mérito propio, ellos son pueblo porque Dios los escogió para sí. Ellos son pueblo porque Dios soberanamente, sin que nadie hiciera nada, ni a favor ni en contra, los escogió para amarlos hasta el final. Hermano, lo que preservó al pueblo de esta catástrofe fue el pacto de Dios con ellos. El pacto que Dios había hecho con Abraham. A pesar de que estaban violando el pacto hecho con Moisés. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza, y esta esperanza en medio de esta crisis puede permanecer porque nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo no que descansa bajo un pacto antiguo hecho sobre la sangre de animales sacrificados. Descansamos bajo el nuevo pacto hecho basado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha liberado. Hermanos, nosotros vivimos porque Él nos ha amado. Por tanto, en medio de esta crisis, en medio de esta tempestad, en medio de este gran problema que estamos teniendo como nación, podemos confiar que el Señor no nos va a dar la espalda absoluta. Pero eso sí, puede traer disciplina, y está trayendo disciplina. Está trayendo disciplina a su pueblo. Amado hermano, Dios no te va a perdonar en sí mismo porque ve cuánto lloras por tu pecado. No, Él te perdona por Cristo. Pero los que son perdonados por Cristo, ¿sabe cómo se van a sentir por su pecado? Muy adoloridos. En otras palabras, porque Dios los amó, el pueblo se arrepintió. No es que ellos se arrepintieron y entonces Dios los amó. No. El amor de Dios siempre va antes. Ustedes me amaron a mí porque yo les amé primero. El amor de Dios siempre va antes. Piensa cómo estás viviendo como cristiano durante tu vida. Nada más te hago una pregunta corta. Esta semana, ¿cuántos malos pensamientos has albergado en tu corazón? ¿Cuántas veces has violado uno de los 10 mandamientos? ¿Cuántas veces, teniendo la oportunidad de hablarle a otra persona de Cristo, has preferido callarte?
¿Cuántas veces has hecho cosas incorrectas delante de otras personas que saben que eres cristiano y has mancillado así el nombre de nuestro Dios? ¿Cuántas veces, pudiendo tomar un tiempo con el Señor en oración, lo dedicaste a estar con tu teléfono, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, computadora, televisión, salir con amigos, pudiendo haberte acercado a Dios, amaste otras cosas antes que Dios? ¿Cuántas veces participaste en el pecado de otra persona? Por ejemplo, a través del chisme, escuchando y llevando. ¿Cuántas veces esta semana despreciaste la gracia de nuestro Dios? Y todavía te preguntas, ¿quién será el culpable en medio de toda esta situación que estamos viviendo? No digo que seamos exclusivamente solo nosotros los culpables, pero sí déjame decirte algo. Dios ha puesto un instrumento en esta tierra para hacer que el proceso de podredumbre, imagínate un bistec puesto a la intemperie, no en la refrigeradora donde se puede mantener fresco más tiempo. Imagínate un bistec que dejas afuera y van pasando las horas y van pasando los días. ¿Qué sucederá con ese bistec? Se va a terminar pudriendo. Pero hay un elemento que nosotros raramente utilizamos en nuestra sociedad, pero antiguamente era muy utilizada, que va a preservar la carne para que no se pudra tan rápido. Y eso es la sal. Tú agarras ese pedazo de carne y lo entierras en sal y vas a poder comerte ese pedazo de carne a un tiempo después. ¿Por qué? Porque la sal tiene una función de preservación. Nuestro Señor Jesucristo en algún momento dijo que la iglesia, tú y yo, somos la sal de este mundo. Si tenemos un Perú que se está pudriendo, ¿sabe por qué razón es? Porque la sal no está salando. Sí, es cierto, cada político, cada delincuente, cada uno de ellos es 100% responsable ante Dios de lo que está haciendo. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué la sal no está trabajando? Hermano, nosotros no podemos convertir el corazón de ellos, ciertamente, pero sí los podemos acercar a Dios, quien es el que convierte el corazón de ellos. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando la sal pierde su sabor, ¿sabe lo que se hace con ella? Se arroja para que simplemente sea pisoteada. En otras palabras, esto no sirve. Hermano, no sé tú, pero yo no quiero pertenecer a ese tipo de sal. A una sal que parecía buena, a una sal que parecía de verdad que salaba, pero en la práctica no funcionó para nada. Hermano, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos diciéndonos, soy sal, soy sal, soy sal. Pero la pregunta es, ¿de verdad estás teniendo algún tipo de influencia a través de tu comportamiento, a través de tus palabras en esta sociedad para alejarlo de la podredumbre? ¿O tú te estás enrolando en la podredumbre juntamente con la sociedad? Si nosotros tenemos una esperanza que permanece,
Si nosotros sabemos que vamos a levantar una oración y el Señor se va a recordar de nosotros y va a tener compasión de nosotros, al mismo tiempo tenemos que recordar que no podemos seguir viviendo este cristianismo de esta manera. Tenemos que consagrarnos a nuestro Dios. Tenemos que consagrarnos a nuestro Dios. Hermano, yo te invito para que tú, puesto en pie, puedas confesar conmigo tus pecados a Dios, puedas suplicar a Él su perdón y su misericordia, para que el Señor sane nuestro corazón y que nosotros podamos comenzar a ser sal para este país.